Hola, bienvenidos al podcast de Raíz. Aquí encontrarás un mensaje que te animará y te llenará de fe. ¿Estás listo? Arrancamos todo abril, como decía la Dami antes, en una serie profunda, intencional en nuestros grupos pequeños que se llama La Locura de la Cruz. Y es una locura la cruz. Todo el entorno, el contexto que engloba la cruz de Cristo es una locura. Es una locura partiendo por la cruz. Que Cristo venga a morir en una cruz y que luego sus discípulos sea una honra. Hablar del Cristo crucificado es una locura. ¿Por qué? Porque en ese contexto la cruz no tiene sentido. La cruz es lo más bajo que pueda haber. Es lo más bajo. Es algo realmente sin sentido. Es algo fatuo, tonto, necio. Eso es la cruz de ese momento. La gente que muere, y los romanos eran especialistas en esto, más de 30.000 personas en un momento llegaron a contabilizar de cruces de gente muerta empalada en una cruz, crucificada igual que el Cristo del madero. Le faltaban madera para crucificar gente. O sea, estos locos sabían cómo crucificar a alguien. Entonces, pero la gente que moría era como un escarnio, a la competencia, a las naciones que querían ir contra Roma, pero también a todo el que se quería levantar contra Roma. Entonces la cruz no atrae a nadie, al contrario. Entonces que venga Cristo a morir en una cruz, me siguen, es una locura. De hecho, la palabra locura en su origen, en su idioma original es fatuidad, es algo necio, algo sin sentido. Es que es la locura de la cruz. Por eso Pablo dice que la palabra la locura de la cruz es una locura para los que se pierden, pero para nosotros es poder de Dios. Es que realmente había que entender lo que estaba pasando. La cruz es una locura por todos lados. Es que Cristo es así. Le cambia el sentido a la vida. Y lo que en un momento determinado la cruz era un signo de ignominia, afrenta, era un signo de lo maldito, porque los que morían en la cruz eran las parias de la sociedad. Era un paria el que moría en la cruz. La cruz, amigo, no es honra antes de Cristo. Pero cuando sube Cristo voluntariamente, porque Él no es un mártir, Él no le quitaron la vida. Mi Cristo la puso voluntariamente. Él la dio por cada uno de nosotros. Él desde el minuto cero le da otro valor y otro significado. Y lo que antes era deshonra, lo que antes era ignominia, lo que antes era afrenta, hoy día es una bendita honra seguir al loco, al carpintero, al Jesús de Nazaret que murió en una cruz. La cruz de Cristo hoy día tiene valor. Hoy día la gente con o sin sentido la porta, la lleva en un arito, en una cadena, en un dibujo. Pero la cruz tiene honra. La cruz dice, la cruz de Cristo. Pero tuvo que subir Cristo para resignificar el concepto y la imagen de la cruz. Eso era un preámbulo de lo que Cristo haría con nosotros. Cuando Cristo llega a nuestra vida, Él nos da otro sentido, nos resignifica, nos cambia el mundo, nos cambia la perspectiva, nos da otra visión de la vida. Es que ese es Cristo, lo que toca lo revoluciona, lo que toca lo cambia. Por eso cuando sale a nuestro encuentro, nuestra vida es distinta. Es maravilloso. Entonces, la locura de la cruz. Hay un texto y vamos a la narración de Marcos. En la narrativa de Marcos veamos cómo Marcos lo escribe. Ahí está el texto y lo tienes en pantalla. Llevaron a Jesús a un lugar llamado el Gólgota después de la Santa Cena, de la cena de esa noche, que significa el lugar de la calavera. Le ofrecieron vino mezclado con mirra, pero él lo rechazó. Gente dice que este vino mezclado con mirra podría ser un calmante, de manera tal que esa agonía que era perfectamente estudiada para que el sujeto agonizara al máximo de dolor, ese sedante para que amainara el dolor, pero Cristo lo rechaza. Después los soldados lo clavaron en la cruz, dividieron su ropa y tiraron los dados para ver quién se quedaba con cada prenda. Todo esto es una locura. El Dios, siendo hombre, a ese nivel de ignominia baja. Esto es una locura. La bendita gracia, la escandalosa gracia. Dios, Cristo, ama a los malos. Él ama a los malos.
y tú y yo estábamos en primer lugar ahí. Eran las 9 de la mañana cuando lo crucificaron. En un letrero anunciaba el cargo en su contra. Decía: el rey de los judíos. Puros juicios ilegales por los que pasó Cristo. Con él crucificaron a 2 revolucionarios, a uno a su derecha y el otro a la izquierda. La gente que pasaba por allí gritaba insultos y movía la cabeza en forma. Pero quizás muchos de estos el domingo anterior estaban diciendo Hosana, sálvanos, y poniendo hojas en el camino para que pasara el Mesías. Es que creo que somos así los seres humanos. Somos un ascensor de emociones. En ocasiones podemos decir como Pedro: mi vida pondré por ti, y a las horas siguientes: ¿me estás hablando del Jesús, del carpintero? No creo que me acuerde de él. Pero si te pareces a él, no, me estás confundiendo. ¿Acaso no somos iguales nosotros? Todo esto nos enseña tantas cosas. La gente que pasaba por allí gritaba insultos y movía la cabeza. Pero mírate ahora, le gritaban. Dijiste que ibas a destruir el templo y reconstruirlo en 3 días. Muy bien, sálvate a ti mismo y bájate de la cruz. ¿Qué pensaba Cristo cuando escuchaba eso y los miraba? Todo esto es una locura. Los principales sacerdotes y los maestros de la ley religiosa también se burlaban de Jesús. Salvó a otros, se mofaban, pero no puede salvarse a sí mismo. Que este Mesías, este Rey de Israel, baje de la cruz para que podamos verlo y creerle. Hasta los hombres que estaban crucificados con Jesús se burlaban de él, dice Marcos. Al mediodía, la tierra se llenó de oscuridad hasta las 3 de la tarde. Y esa es una de las grandes señales que ocurren durante ese día. La tierra se llena de oscuridad a las 3 de la tarde. Luego a las 3 de la tarde Jesús clamó con voz fuerte: Eloi, Eloi, lema sabactani. ¿Qué significa? Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Algunos que pasaban por ahí entendieron mal y pensaron que estaba llamando al profeta Elías. Uno de ellos corrió y empapó una esponja con vino agrio, lo puso sobre su caña en junco y levantó para que él la bebiera. Esperen, dijo, a ver si Elías viene a bajarlo. Entonces Jesús soltó otro fuerte grito y dio su último suspiro. Y la cortina del santuario del templo se rasgó en 2, de arriba a abajo. Aquí hay mucho significado, mucha profecía cumplida. Hay mucho que contar de esto que obviamente no nos da para ello. Pero la gente que estudia y los eruditos que se acercan al texto griego en su original dan cuenta de un complemento de este Eloi, Eloi, lema sabactani. Quizás lo más cercano a la traducción sería: Dios, ¿por qué nos hemos separado? Dios, ¿por qué nos hemos separado? Por eso el tema de hoy es el abandono de la cruz. Dios, ¿por qué nos hemos separado? El Padre, el Hijo. Hay misterios que nuestra lógica no entiende. Pero en ese momento el pecado de tuyo y mío carga sobre nuestro Dios. Y Cristo paga la cuenta ante el Padre. Y pareciera que hay un momento de abandono en la cruz, donde Cristo, con un corazón enormemente abierto por cada uno de nosotros como la cruz, Dios, ¿por qué nos hemos separado? Es una locura. ¿Por qué ocurre el abandono de la cruz? ¿Por qué? Y veremos 3 razones, hay muchas más, pero veremos 3 razones del por qué ocurre este abandono de la cruz. Todo es una locura, pero es una locura de amor.
cómo Dios nos ama tanto que envía a su Hijo a morir para reconciliarnos con Él, para volver a conectar con el Padre. Muy bien. Y la primera razón, el abandono de la cruz. ¿Por qué? Y esta es la primera razón. Porque Dios te ama de manera singular. No es lo mismo que tú digas Dios ama a todos en Raíz, o Dios ama a toda la sociedad, o Dios ama a toda la humanidad, que decir Dios me ama a mí. No es lo mismo decir que Dios murió por todos a decir Dios murió por mí en la cruz. Porque Dios me ama de manera singular. Yo soy singular para Él. Yo soy único. Tú eres única. Mira tus dedos, tus huellas digitales son únicas en todo el mundo. No hay nadie igual a ti. Nadie tiene tu ADN ni tu código genético. Tu ADN es solo tuyo. Dios te ama a ti. Y cuando internalizamos que esto tiene que ver conmigo, la cruz se torna personal, el Salvador se torna personal, el Cristo del madero es mi Cristo. Y ahí entendemos por qué los discípulos, luego que el maestro muere, está con ellos, asciende, se transforman en revolucionarios de la cruz. Donde iban, hablaban del Cristo del madero, del Cristo de la cruz, y ya no les importaba que la cruz socialmente, sociológicamente fuera una ignominia, fuera una afrenta. Al contrario, estaban dispuestos a morir por la cruz. Juan 3:16. Pues Dios amó tanto al mundo que dio a su único Hijo para que todo el que cree en Él no se pierda, sino que tenga vida eterna. Y este momento tiene una trascendencia relevante. ¿Por qué Cristo ocurre? ¿Por qué ocurre esto en Semana Santa o en la Pascua judía, el Pesaj? Hay una conexión necesariamente muy relevante con el Antiguo Testamento. Es que todo lo que ocurre en la Biblia está milimétricamente calculado. Todo tiene una lógica, todo tiene una trascendencia. Lo dijimos el domingo anterior, el Nuevo Testamento se esconde en el Antiguo y en el Antiguo se revela en el Nuevo. La Pascua significa pasar por alto, pasar de largo, saltar. ¿Pero de dónde viene eso? Conecta con el Éxodo, conecta cuando el pueblo de Israel está a punto de salir de Egipto, donde no lo quieren dejar salir, hay 9 plagas. ¿Vieron esa película o leyeron la Biblia? Tranquilo, da lo mismo. Pero son 10 plagas y en la última plaga es la más potente, pero la abarca a todo el mundo. Es el ángel de la muerte que pasa por cada una de las casas de los egipcios como de los israelitas que están a punto de salir, pero hay una consigna: que la sangre del cordero esté en el dintel de la puerta, en el marco de la puerta, como señal para que el ángel de la muerte no pase por la casa del israelita o del judío, de la familia. Y ellos se preparan la Pascua, preparan ese momento que se celebra y ya se ha celebrado por miles y miles de años hasta el día de hoy. Pero miren cómo conecta Cristo con esto. Y en ese momento, en la plaga número 10, cuando pasa el ángel matando a todos los primogénitos, en Egipto está la mortandad, pero en la casa de todos los hijos de Israel, la sangre en el dintel de la puerta era un símbolo de protección. Entonces, la muerte pasa por alto, pasa de largo y no toca esa casa. Cristo conecta esto justo en la semana de la Pascua. ¿Qué coincidencia? No, era perfectamente milimétrico, porque lo del Antiguo Testamento se revela en el Nuevo. Ahora no hay un cordero, ahora está el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo para subir a la cruz y con su sangre ponerla en el dintel de mi corazón. Y ahora Él es el que me protege a mí. Y en ese momento, qué símbolo más profundo para toda esa sociedad, loco, pero se dieron cuenta tarde y en un momento dicen: realmente es el Hijo de Dios. Es que Él lo conecta de una manera magistral. Cristo es maravilloso, es fantástico, es relevante. Es lo más grande que puede existir, no hay otro como Él. Grande es nuestro Dios. Y ahora toca que aplauda fuerte.
Honramos a nuestro Dios, honramos a nuestro Cristo. Él sube a la cruz y ahora conecta con toda esa sociedad. Yo creo que en la casa de ellos, cuando están celebrando la Pascua, dicen, wow, por eso es que el velo se rasga y hay un montón de otras cosas que, clic, conectan con más de las 28 profecías del Antiguo Testamento que hablaban del Cristo de la cruz. Es perfecto esto. Entonces ya no está el cordero, el animalito que en ese momento tuvieron que matar y esa sangre como símbolo marcar. Ahora está el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y ahora vamos entendiendo que es esa sangre de Cristo la que transforma mi vida. Por eso es que esto es tan trascendente para los que hemos aceptado a Cristo en nuestro corazón. Porque esto tiene la otra significancia que cambia mi condición. De un esclavo me pasa a hijo. De un esclavo me pasa a heredero. De un NN me pasa a un adoptado. Me adopta, me sube a la cruz. Y paso a ser hijo. Yo estaba destituido de la gloria de Dios. En mí no tenía por dónde, amigos. Pero el hecho de que Cristo suba es que me trae de vuelta. Cambia mi identidad. Y de esclavo paso a ser un hijo con herencia, con propósito, con sentido. ¿Te das cuenta que la cruz es más que una religión? Es más que algo de asistir a la cruz. La Semana Santa es una celebración que nos debiera llenar de emoción. El abandono de la cruz. ¿Por qué? Porque Dios te ama de manera singular. La cruz tuvo una razón singular. Dios no quiere que tú te pierdas de la reconciliación con Él. Por eso Él sube. Por eso la locura de la cruz. Por eso es que sufre el abandono de su Padre. Entendamos esto porque es una trascendencia. Es de mucha trascendencia para cada uno de nosotros. La necesidad básica y trascendental de cada ser humano es sentirse amado. Es sentirse amado. Es una necesidad básica y fundamental. Sentirte amada, sentirte amado. Cristo en la cruz paga con su vida por amarnos. Para que tú y yo nunca nos sintamos solos. ¿Cómo es una vida sin amor? ¿Qué pasa cuando la persona, el hombre o la mujer, no se siente amado o amada? Pueden decir algo, ¿no? Se siente solo. ¿Qué más? Vacío. Rabia, abandonado. Cuando un hombre y una mujer no se sienten amados o amadas, ¿qué más? Aquí no hay ángeles, ¿no? Desolado. ¿Tiene sentido o no tiene sentido la vida cuando no te sientes amado o amada? No tiene sentido. ¿Te quieres levantar el lunes? No. ¿Quieres quedarte? Acostada. No, sí. Pensé que iba a decir acostado. Y dicen, sí. Estamos sintonizados, cabros. Uno de nuestros valores en Raíz que me encanta es que por sobre la formalidad amamos la autenticidad. Se pasa bien así. Empaquetado refome la cosa, ¿o no? Pero pongan más atención para ahora. ¿Sí? Entonces el desamor afecta la vida, afecta las cogniciones, la mente. Si no te sientes amado o amada, enfrentar el día es muy difícil. Andas con una angustia aquí que casi aquí. ¿Dónde te duele? Aquí, dicen. ¿Sí o no? Y la angustia se materializa, no te puedes concentrar. Provoca tantas cosas el desamor. Pero la cruz de Cristo tiene un sentido. El abandono de la cruz tiene lógica porque Dios te ama de manera singular, para que nunca tú y yo nos sintamos con ese desamor. Sé que esto es muy gráfico de la relación emocional, sentimental, esto del desamor y qué nos pasa, ¿no? Pero esto es una relevancia
que trasciende a cualquier realidad porque su amor está disponible para cada uno de nosotros. Juan 3:16, porque de tal manera... Y el resto, ¿qué pasó, papá? ¿No se lo enseñaba en la escuela dominical, hijo? Y entonces, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito. Ya caché por lo que era la Reina Valera la que había que poner ahí, no la NTV, esa era. Esa era. Ahí estaba, era la RB 1960. Ay, Dios mío. Veamos la segunda razón por qué ocurre el abandono de la cruz. Y la segunda razón tiene que ver con esto, el abandono de la cruz. ¿Por qué? Porque la cruz fue a un alto precio para darnos pertenencia. Primero, para amarnos. Lo segundo, para darnos pertenencia. La cruz tuvo una razón singular: generar pertenencia en cada uno de nosotros. Y eso es maravilloso porque nos hace aceptos. Estamos en Cristo. Tenemos una relevancia en Dios. Tenemos pertenencia. La cruz simboliza la cancelación de la vergüenza y la condenación. Esto es muy, muy, muy trascendente. Tenemos pertenencia en Cristo. En 1 Corintios 7 dice: Dios pagó un alto precio por cada uno de nosotros. Pagó un alto precio por cada uno de nosotros. Gracias, Jesús. En cada ser humano existe la necesidad básica, lo vimos en el punto anterior, de ser amado y de pertenencia. Ya viene el concepto de pertenecer a su familia. Jesús murió en la cruz para que pertenezcas a su familia. El concepto familia no tiene que ver, entre paréntesis, con raíz, que tanto lo repetimos. No, tiene que ver con la palabra de Dios, que en todo momento habla de su familia. El abandono de la cruz fue un alto precio por darnos pertenencia, por pertenecer a, por ser hijos de. Querámoslo o no, como padres vamos poniendo una impronta en la vida de nuestros hijos. Como padres sumamente limitados, una impronta positiva o una impronta negativa. Nuestros hijos aprenden de todo lo que ven en nosotros. Y en sus diferentes etapas de vida van calibrando diferentes tipos de aprendizaje. Y van observando y van viendo, pero van aprendiendo. Y en nuestros hijos podemos ver esto plasmado. Tú que eres padre con tus hijos, la pertenencia, el sentido de pertenencia del núcleo de la familia. La familia, que es lo más relevante, siempre y cuando pongas tú esa impronta en ellos. Que la familia es el lugar de resguardo, que la familia es la zona segura, que las conversaciones significativas son incómodas. Si tú no lo haces, el concepto familia se licúa en casa. Y ellos buscarán otros referentes. Pero tus hijos tienen que tener claridad que los momentos más relevantes de su vida se viven en el núcleo de la familia. En ese núcleo, en ese espacio, se habla de todo sin miedo, sin temor. Porque es la familia. Porque la familia está para contener, para acompañar, para corregir, por supuesto. Pero siempre con la misericordia primero. Porque la Biblia lo dice. Con misericordia y verdad se corrige el pecado. Es decir, se corrige el error. Nunca con el juicio. Nunca. Nunca con el dedo de yeso. Porque cuando apunto con el dedo tengo 3 que me apuntan a mí.
Entonces vas construyendo pertenencia, vas construyendo identidad. Hay un concepto identitario en la familia. Por eso que el concepto de familia de la iglesia cuando arranca, ya en el primer siglo, era increíble. Algunos escritores dicen, parece que ni se conocían ni se empiezan a amar. Loco, eso es lo que dicen de ellos. Es que tienen pertenencia, porque se sienten identitarios en la cruz. Quieren subir a la cruz. Uno de los apóstoles o discípulos que dijo, ¿cómo voy a morir crucificado? Es demasiada honra para mí. Tengo que morir crucificado al otro lado. ¿Me cachan la onda de esto? ¡Wow! ¡Qué concepto! ¡Qué identidad! Ninguna persona está dispuesta a morir por una falsedad. Nadie está dispuesto a morir por un charlatán. Nadie está dispuesto a morir por una cuestión, por una mentira, por un engaño. Pero los discípulos son testigos oculares de la vida, muerte y resurrección de Cristo. En la Santa Cena, en la cena de ese momento le dice, amigos, se herirá el pastor y las ovejas se van a arrancar. Ustedes me van a dejar. Ya sabemos lo que pasa con Pedro, ¿no? Pero yo voy a resucitar al tercer día. Entonces, cuando hay una evidencia tan indiscutible, eso genera pertenencia e identidad. Cuando eso ocurre, a estos locos no los para nadie. No los para nadie. No los para Roma, no los para Nerón, no los para ningún déspota, ningún dictador. Porque estos locos se paraban en el circo romano y era una honra ser quemados y devorados por las bestias. ¿Qué concepto? ¿En qué momento tú y yo nos perdimos de esta pertenencia e identidad? ¿En qué momento tú y yo nos perdimos de esta cuestión que te quema por dentro y que como que la pensamos dos veces para decir que somos cristianos? El pequeño Cristo, eso es cristianos. Loco, ¿en qué momento se pierde esta cuestión de me quema por dentro? La cruz es un espejo que se levanta ante nosotros y todos los seguidores de Cristo de aquel entonces se levantan como testigos, como diciéndonos ya, ¿y tú qué? De repente nuestra fe pesa menos que un paquete. Estos señores tienen tanta pertenencia que se la viven toda, como dicen los amigos de la fila H, se la reviven. ¿O no, cabros? El abandono de la cruz surge porque la cruz fue un alto precio para darnos pertenencia. Ahora, yo no sé, y perdón que te incluya en esto, pero yo no sé si tú y yo tenemos esta conciencia del alto precio que esto significó. Si te pongo en el contexto del momento, para que entiendas que per se la cruz es un desastre, es una locura. Y que el Dios del universo se haga hombre, nazca y suba a esa cruz, ya si hasta ahí históricamente no te hace sentido, loco, no sé qué onda contigo. El abandono de la cruz, tercera razón, y vamos terminando. El abandono de la cruz, ¿por qué? Porque el Padre te quiere adoptar como su hijo. Te quiere adoptar como un hijo. En 1 Juan 3:1 dice, mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Y en Romanos 8:15 nos dice, pues, no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos, Abba Padre, papito mío, papá. Ese es un concepto de cercanía absoluta. Entonces la cruz, el abandono de la cruz, esa separación, siento que nos hemos separado, Padre. El Cristo queda solo en el madero cargando nuestra culpa. ¿Por qué? Porque el Padre quiere adoptarnos como sus hijos. En la época de Pablo, la adopción se refería a designar a alguien que no fuera de la familia como heredero. ¿Te hace sentido? ¿Te hace sentido que alguien que no sea de tu familia venga a ser heredero? No cierra, ¿no? En la época de Pablo, la adopción se refería a designar a alguien que no fuera de la familia como heredero. La persona adoptada se unía a la nueva familia, recibía un nombre nuevo y recibía toda una herencia. En la lógica humana, ¿no hace sentido?
no. Y en la lógica de Dios, sí. Él nos adopta, nos da un nombre, nos da una herencia, como dice esa palabra que es media rara, incorruptible de gloria. ¿Sí? Una herencia inmarcesible. Son todas palabras de un himno que yo cantaba y no cachaba lo que cantaba, pero era lindo. Y mi mamá danzaba. O como esa canción que decía, voy subiendo en áurea escalera. Y todavía no cachaba qué significa áurea escalera. Y lo canté montones de veces. Un comentario random, pero volvamos al tema. Inmarcesible. Una cruz intachable. Y Él sube a la cruz. Hay un abandono de la cruz porque Él me quiere adoptar como un hijo. Me ama tanto que me dice, no importa tu historia, vienes de una naturaleza caída, eres hijo del pecado, eres un esclavo del pecado, yo te traigo a este lugar, te adopto como mi hijo, tienes mi herencia, te pongo anillo en el dedo, te pongo ropa nueva y te paso una tarjeta de crédito para que sigas gastando. ¿Y por qué te digo eso? Por lo que ocurre con el hijo pródigo. El pródigo nunca deja de ser hijo. El tipo se va, déjala. Exacto, y gasta todo. Pero el hijo nunca deja de ser hijo. Si tú y yo, y si tú hoy día te sientes lejos de la cruz, es el momento para que te acerques. La cruz nunca es para rechazar, la cruz siempre es para atraer. En la cruz no hay afrenta, es decir, no hay imputación. La imputación ya la recibió Cristo, su Padre lo abandona. Pero lo hace con el único fin de traerte cerca a su corazón. ¿Por qué no te acercas? ¿Por qué no tomas la decisión hoy quizás de volver a conectar con Dios o lisa y llanamente hoy día de volver y de tomar la decisión más relevante de tu vida y decirle a la cruz, sí, te acepto en mi corazón? Todo lo que conversamos es una locura porque además el corazón es la única puerta que se abre por dentro. Y aún así Dios te pregunta, ¿quieres? ¿Quieres? El que confiesa con su boca que Cristo es el Señor. Es más, como que nos deja inclusive el margen de decisión. Y hay un misterio ahí. El Padre quiere adoptarte como su hijo. A los sin herencia, a los sin nombre, nos da nombre y nos da identidad. Qué maravillosa es la cruz. Te invito a que durante este mes intencionalmente con tu familia puedas tener tiempos de reflexión. Haz que tus hijos oren. Pregúntale, ¿qué significa la cruz para ti? Nada. Y si te dice nada, tienes un momento bellísimo para acercarlos a la cruz, para generar identidad, para mostrarles esta verdad relevante. Quizás por años antiguamente nos llevaban a la iglesia y no nos explicaban nada. Vaya a servirle al Señor. Pero no nos explicaban y no hacían el doble clic. ¿Qué significa esto? Cuando nuestros hijos entienden ese doble clic, la fe de ellos empieza a crecer y a madurar. Ya no es el Cristo de la mamá o del papá. Es su Cristo. Es su Señor. Es su cruz, es su muerte, es su resurrección. Y esa es la herencia más grande que tú y yo le podemos dejar a nuestros hijos. Terminamos con la siguiente imagen que resume ¿por qué el abandono de la cruz? ¿Por qué ese Eloi, Eloi lama sabactani? ¿Por qué siento que nos hemos separado? ¿Por qué siento que me has dejado? Es una locura de amor. ¿Por qué el abandono de la cruz? Porque Dios te ama de manera singular. 2, porque la cruz fue el alto precio para darnos pertenencia. Y 3, porque el Padre te quiere adoptar como su hijo. Amor, pertenencia y adopción se entrecruzan en la cruz del madero, en una cruz sin sentido, en una cruz para delincuentes.
que luego que Cristo resucita, esa cruz se transforma en la cruz salvífica que nos da eternidad, propósito, sentido de vida, y mi vida vuelve a tener un justo equilibrio. Es maravilloso, es maravilloso. Antes de terminar, ¿te parece si honramos a Cristo con un gran aplauso? ¿Se dan cuenta que el aplauso termina así como de manera natural? Y si entrara Cristo por aquí y estuviera acá, honremos a Cristo con un aplauso. Muy bien, y mientras aplaudes, quiero que te pongas de pie. Mientras aplaudes, quiero que te pongas de pie. ¿Te puedes parar aplaudiendo? Sí, te puede, ¿no? Vamos. Mientras te paras, sigues aplaudiendo y honramos al Cristo de la cruz. ¿Cómo se van yendo los aplausos? Esto es una locura. Honramos a Dios con todo, con todo, con todo. La cruz se merece toda la gloria, toda la honra. La cruz, el loco que subió a la cruz por mí, se merece todo mi reconocimiento. Un montón de aplausos, un montón de loas, un montón de adoración, un montón de alabanzas. El loco que subió a la cruz por mí se merece todo y más, todo y más, todo y más, todo y más. Porque es el Cristo que murió por mí. Por eso yo no debiera detener tu aplauso. Si tú realmente entiendes esto, debieras en tu mente decir: Señor, yo te adoro, me trajiste, me amaste, me recogiste, me diste vida nueva, le diste sentido a mi vida, le diste sentido a mi futuro, le diste sentido a mi eternidad. Te amo, te amo, te amo, te amo con todo mi corazón. Te amo. ¡Woo! Porque eso es lo que hace la locura de la cruz. La locura de la cruz. ¡Ah! Te amamos. Te amamos con todo. Amamos tu cruz. Amamos tu cruz. Locura para los que se pierden, pero para nosotros es poder de Dios. Poder de Dios. Está bien. Para tu aplauso. Está bien. Para que no sientas culpa. Está bien. Ahora levanta tus manos en alto. Ahora levanta tus manos en alto. Cierra tus ojos y por favor piensa que todo lo que ocurrió en la cruz lleva un solo nombre. Y ese es tu nombre. Tu nombre. Lo hizo por ti. Gracias, Señor. Lo hiciste por mí. Lo hiciste por mí. Lo hiciste por mí. Lo hiciste por mí. Lo hiciste por mí, Señor. Gracias. De verdad, lo hiciste por mí. Sabiendo cómo soy, sabiendo cómo te fallo, sabiendo quién soy, aún así voluntariamente subes a la cruz y me gritas con tus clavos, me gritas y me dices: te amo igual, te amo igual. Mi pecado es una afrenta en tu cruz, como los que se mofaban de ti. Pero sabiendo eso, me amas, me amas. Nunca, nada de lo que yo haga deja que tu amor o hace que tu amor disminuya, nada.
Tu amor sigue siendo tu amor sublime para mí. Es una locura tu amor. La cruz ama a gente mala. La cruz ama a gente mala. Y esos malos somos nosotros. Dios, Dios, te amamos. Te amamos, Señor. Te amamos. Te amamos, Señor. Gracias por escuchar el podcast de Raíz. Que Dios bendiga tu vida. Si quieres estar en contacto con nosotros o ser parte de nuestras experiencias, síguenos en nuestras redes sociales o visítanos en nuestro sitio web. Raíz, un nuevo comienzo.